Hermanos, la historia de Pedro comienza como un relato muy humano, muy cercano a nuestra propia naturaleza. No se trata de un hombre perfecto, ni siquiera de uno que supiera siempre lo que debía hacer. No podemos olvidar que Pedro, el mismo que un día caminó sobre las aguas, el mismo que declaró con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», también fue el que, en el momento más crucial, negó a su Maestro 3 veces. Y no debemos juzgarlo con dureza, porque en cada uno de nosotros hay algo de ese Pedro impulsivo, de ese Pedro que, en su orgullo, pensó que nunca caería. Pero, ¿acaso no somos todos así? Llenos de buenas intenciones, pero vacíos de la verdadera fortaleza que solo Dios puede proveer. La restauración de Pedro es un testimonio glorioso de la gracia de Dios. Cuando Jesús lo miró, no fue una mirada de condena. No, la mirada de Cristo hacia Pedro fue una mirada de misericordia infinita. Y eso es lo que debemos recordar, amados. Cuando caemos, cuando nuestro pecado nos consume y nuestra alma se siente distante de Dios, es allí donde Él, en su infinita gracia, extiende su mano. Jesús no echó a Pedro fuera, no lo rechazó. Al contrario, le dio la oportunidad de ser restaurado. «Pedro, ¿me amas?», le preguntó 3 veces, y con cada afirmación, Pedro fue sanado. Esa es la gracia que hoy se extiende a nosotros. A pesar de nuestras fallas, nuestras dudas, nuestras caídas, Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Pero la historia de Pedro no termina allí. No solo fue restaurado, fue transformado. En Pentecostés, ese mismo Pedro, que había temido por su vida, se levantó con el poder del Espíritu Santo. Y aquel que antes había sido un hombre que caminaba en su propia fuerza, ahora caminaba con el poder de Dios. La Escritura dice que su sombra sanaba a los enfermos, no porque Pedro fuera divino, sino porque él había sido llenado del Espíritu Santo. Aquí es donde entra la gran lección: la transformación no es solo un cambio superficial. La verdadera transformación, la que proviene de Dios, es radical, profunda, y transforma todo nuestro ser. Es el mismo Pedro, pero ya no el mismo. Hermanos, yo les pregunto hoy, ¿estamos dispuestos a ser transformados de la misma manera que lo fue Pedro? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo, nuestras debilidades humanas, y permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros una obra completa? Es fácil decir que somos cristianos, pero la verdadera transformación solo se produce cuando nos rendimos a Dios completamente, cuando le permitimos trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Hoy, como Pedro, podemos ser restaurados y como Él podemos ser transformados en vasos útiles para el reino de Dios. Amados, la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma. A través del sacrificio de Cristo, tenemos el poder para vivir una vida diferente, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que refleje la gloria de Dios. Si Pedro, un hombre tan imperfecto, pudo ser transformado en un instrumento de sanidad y poder, nosotros también podemos. No importa cuán lejos hayamos caído, lo que importa es que tenemos un Dios que restaura. No hay nada que nos impida recibir su gracia, solo nuestra disposición para rendirnos ante Él. Hoy, como Pedro, debemos buscar la transformación radical en nuestra vida, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. Solo a través de Él podremos ser cambiados de tal manera que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios. Que como Pedro, podamos ser instrumentos en las manos de Dios, sanando, restaurando y proclamando la esperanza que solo Él puede darnos.